¿Quiénes fueron los olmecas? Los olmecas fueron una de la civilización antigua que destacó por sus avances en el arte, la religión y la arquitectura, y la organización social. Además de que es una de las primeras culturas complejas de Mesoamérica, tan así que es considerada como la primera civilización más grande. Dejaron grandes aportaciones culturales que influyeron en otros lugares. La cultura olmeca fue una de las primeras grandes civilizaciones de Mesoamérica, y es por eso que es conocida como la cultura madre, porque influyó en muchas culturas posteriores, como la maya y la mexica, aunque no vamos a hablar de esas en este video. Se desarrolló entre los años 1200 a.C. y 400 a.C. en las primeras regiones cercanas del Golfo de México, principalmente Veracruz y Tabasco. Vivían por el Golfo de México, estaban ubicados en el sur de Veracruz y el oeste de Tabasco. Estos lugares tenían como características los climas cálidos y húmedos, además que eran abundantes en tierras fértiles y ríos y selvas. Los olmecas construyeron importantes ciudades y centros religiosos, como San Lorenzo, que fue el primer gran centro olmeca que alcanzó su máximo desarrollo entre 1200 y 900 a.C., además que destacaba por sus esculturas y sistemas hidráulicos. La Venta fue otro de esos centros que construyeron más importantes. Claro que va después de San Lorenzo, pero este destacó por sus pirámides y plazas ceremoniales. Fue un centro político y religioso. Y por último, el tercer centro más importante es el de los Tres Zapotes, que fue uno de los últimos centros que ayudó a conservar parte de la cultura después de su decadencia. La organización social de los olmecas era una jerarquía. Era como una jerarquía. Sus grupos principales eran gobernadores, sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y campesinos. La religión y el gobierno estaban muy relacionados, ya que los sacerdotes tenían gran poder en el gobierno porque se creía que tenían comunicación con los dioses. La economía de los olmecas se basaba en la agricultura, como la pesca, caza y el comercio. Comerciaban jade, obsidiana y otras piedras con diferentes pueblos de ahí cerca de Mesoamérica. Otras actividades que hacían era el cultivo del maíz, frijol, calabaza y chile, entre otros. Era el cultivo. La religión era una parte vital en la identidad de la cultura olmeca. Prácticamente todo giraba alrededor de sus creencias y sus dioses. Ellos eran politeístas. Esto quiere decir que creían en varios dioses, y muchos de estos dioses estaban relacionados con la naturaleza, los animales, la tierra o el maíz. Uno de los símbolos más importantes, y el más importante, era el jaguar. Este animal representaba fuerza e incluso poder. De hecho, en muchas esculturas y figuras olmecas aparecen personas mezcladas con rasgos de jaguar, porque creían que tenían poderes espirituales más allá de todo lo humano. Además, los sacerdotes tienen muchísimo poder dentro de la sociedad, ya que se pensaba que podían comunicarse con los dioses y hacer rituales importantes para mantener el equilibrio y conseguir buenas cosechas. También realizaban ceremonias y ofrendas. Algunas veces ofrecían objetos valiosos como jade y comida para agradecer a sus dioses o pedir protección. Aunque algunos historiadores creen que también pudieron haber hecho sacrificios humanos o rituales sagrados para mantener el equilibrio. Ahora, hablando del arte, los olmecas fueron impresionantes para su época. Son muy famosos por las enormes cabezas colosales que hicieron con piedra. Podían medir más de 3 metros y pesar bastantes toneladas, algo increíble considerando que no tenían máquinas ni herramientas modernas. Lo más sorprendente es que movían estas piedras desde lugares muy lejanos, así que debió ser un trabajo muy complicado y organizado. No se sabe con exactitud, pero se cree que las cabezas representaban gobernantes importantes o guerreros de alto rango. Cada cabeza tiene rasgos diferentes, así que probablemente intentaban representar personas raras. Pero el arte olmeca no solo fueron las cabezas gigantes, también hicieron esculturas pequeñas, máscaras de jade y figuras relacionadas con los dioses y animales sagrados. Muchas de estas obras muestran detalles muy avanzados para la civilización tan antigua. Los olmecas dejaron aportes muy importantes para las culturas posteriores. Por eso muchas personas la llaman la cultura madre. Se cree que fueron de los primeros en desarrollar una forma de escritura, y no solo eso, incluso ayudaron a crear sistemas de calendario que más tarde usaron otras civilizaciones, como son los mayas. Además, comenzaron varias tradiciones religiosas y culturales, que se siguieron usando durante muchísimos años en adelante.
un ejemplo del famoso juego de pelota, que después se volvió muy importante en otras culturas mesoamericanas. También influyeron en la arquitectura, porque construyeron grandes centros ceremoniales con plazas, pirámides y estructuras enormes que servían para reuniones religiosas y políticas. Y no solo eso, su estilo artístico y muchas de sus creencias religiosas se expandieron por diferentes regiones de Mesoamérica. Esto lo entendemos que aunque los olmecas desaparecieron, muchas de sus ideas siguieron vivas en otras culturas, formando base para todas estas. Con el paso del tiempo, la cultura olmeca empezó a desaparecer alrededor del año 400 a.C. Y aunque no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, existen varias teorías. Una de las más conocidas es que hubo cambios en la naturaleza, como inundaciones o incluso modificaciones en los ríos que afectaron la agricultura. También se piensa que pudieron existir conflictos internos o probablemente políticos entre los gobernantes. Todo eso pudo provocar que los grandes centros ceremoniales fueran abandonados poco a poco, así hasta su abandono total. Pero aunque la cultura olmeca desapareció, su influencia nunca se perdió por completo. Muchas culturas posteriores retomaron sus ideas, sus creencias y hasta parte de su arte. Gracias a eso, hoy en día los olmecas siguen siendo considerados una de las civilizaciones más importantes de toda la historia de México y de Mesoamérica.